La Revolución Mexicana no la contaron como una historia heroica, el pueblo oprimido levantándose contra la dictadura de Porfirio Díaz, para alcanzar libertad, justicia y democracia. Pero la realidad fue mucho más oscura: traiciones, asesinatos, pactos con potencias extranjeras y líderes que en lugar de liberar al pueblo, aprovecharon el caos para hacerse del poder. Hoy te contaremos lo que no aparece en los libros de texto, las controversias, los secretos y los episodios que los gobiernos posteriores intentaron enterrar bajo la palabra patriotismo. Para entender el caos que vino después, hay que regresar al régimen de Porfirio Díaz, un gobierno que durante más de 30 años presumió de orden y progreso, pero a costa de represión, censura y una desigualdad brutal. Sí, México se modernizó, llegaron los trenes, las fábricas y el telégrafo, pero también llegaron las expropiaciones, las huelgas reprimidas y la pobreza extrema. ¡Ey! Dijimos que íbamos a hacer un video de la Revolución Mexicana, no del México actual. Sí lo es. Bueno. Mientras la élite cenaba en vajillas de plata, los campesinos vivían endeudados en haciendas que eran prácticamente campos de esclavos. Y aún así, Díaz ganó elección tras elección. Bueno, ganar es un decir, porque cuando el único candidato que puede competir contigo termina exiliado, digamos que la competencia no era muy reñida. Francisco I. Madero, el hombre que encendió la chispa de la revolución, provenía de una familia adinerada del norte, educado, idealista y sí, espiritista. Madero practicaba sesiones para comunicarse con los muertos. De hecho, decía recibir consejos políticos del más allá. Lo más curioso es que su guía espiritual se llamaba José, quien supuestamente le pidió encabezar una lucha contra Díaz. Así que, técnicamente, el llamado a las armas podría considerarse un mensaje divino o una sesión que se salió de control. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, movilizó a miles, pero su visión de la revolución era moderada. No quería destruir el sistema, solo democratizarlo. El problema es que los sectores populares, campesinos y obreros no querían una reforma, querían justicia, tierra y pan. Y ahí es donde empezó el verdadero caos. Madero logró derrocar a Díaz en 1911, pero no entendió que había ganado una silla rodeada de lobos. Conservadores porfiristas y hasta sus propios aliados lo veían como un obstáculo. Entre ellos, su jefe militar Victoriano Huerta. Un jefe con fama de despiadado, alcohólico y tan ambicioso que terminó aliándose con sus enemigos para quitar del poder a quien lo había nombrado. En febrero de 1913 se desató la llamada Decena Trágica. 10 días de caos, fuego y sangre en la Ciudad de México. Huerta, con apoyo de la embajada estadounidense, sí, el mismísimo embajador Henry Lane Wilson, organizó el golpe de estado. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron arrestados y trasladados a prisión. En el camino, ambos fueron asesinados. Huerta culpó a una supuesta emboscada, pero todos sabían la verdad. Fue una ejecución ordenada desde el poder. Y así, con un par de balas, terminó el primer intento de democracia moderna en México, y empezó uno de los capítulos más oscuros de la revolución. Durante su breve presidencia, Huerta consolidó una red de corrupción impresionante. Vendió concesiones mineras y petroleras, firmó acuerdos secretos con empresas estadounidenses y europeas, y permitió que la iglesia y los antiguos porfiristas regresaran al poder. ¿Pues no que no era un video de México actual? Ya sé. Pero no todos estaban de acuerdo. Desde el norte, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón formaron el ejército constitucionalista. Desde el sur, Emiliano Zapata lo condenó como traidor del pueblo. Y como si fuera poco, Estados Unidos decidió darle la espalda. En 1914, el presidente Wilson ordenó la ocupación del puerto de Veracruz. El pretexto: detener un cargamento de armas alemán destinado a Huerta. Pero en el fondo era otra jugada para controlar quién se quedaría con el poder y el petróleo mexicano. Sí, incluso en 1914, México ya era un tablero geopolítico. Mientras tanto, los caudillos que representaban al pueblo también tenían su lado oscuro. Pancho Villa, el famoso Centauro del Norte, era un genio militar, pero también un hombre impulsivo. Ejecutaba enemigos sin juicio,
confiscaba propiedades y en ocasiones atacaba pueblos enteros como castigo por traición. En 1916, su ataque al pueblo de Columbus, Nuevo México, desató una represalia directa del ejército estadounidense. Villa fue el primer mexicano en provocar una invasión gringa, y eso que todavía no existía el narcotráfico. Zapata, por otro lado, defendía el lema Tierra y Libertad, pero también impuso su autoridad por la fuerza. Algunos pueblos indígenas del sur que no se alineaban con él fueron castigados o desplazados. Así que paradójicamente, el defensor del campesino también oprimió a los campesinos. En 1914, tras la caída de Huerta, los líderes de la revolución intentaron unirse en la Convención de Aguascalientes, pero lejos de lograr unidad fue el principio del fin. Carranza y Obregón representaban el ala política, Villa y Zapata el ala campesina. En teoría, todos querían reconstruir el país, pero en la práctica querían quedarse con él. El resultado fue una guerra civil dentro de la revolución. Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México, pero no supieron gobernar. Carranza y Obregón reorganizaron sus fuerzas, contraatacaron con apoyo de Estados Unidos y la alianza del pueblo duró menos que un discurso de campaña. Carranza se autoproclamó presidente en 1917 y promulgó la Constitución, la más avanzada de su tiempo. Derechos laborales, educación laica, propiedad nacional del petróleo. Un logro enorme, pero con detalles. Carranza no creía realmente en estos derechos. Muchos de los artículos fueron incluidos solo para calmar a las masas y luego ignorados en la práctica. Además, reprimió huelgas, mandó a matar opositores y persiguió a Villa hasta orillarlo a la derrota total. Zapata corrió la misma suerte. Fue asesinado a traición en 1919, emboscado por el coronel Jesús Guajardo, quien fingió ser su aliado. Carranza quiso imponer a su sucesor, Ignacio Bonilla, un diplomático sin poder militar. Eso enfureció a Obregón, quien se rebeló y terminó derrotándolo. Carranza intentó huir con el Tesoro Nacional, pero fue emboscado en Puebla por sus propios escoltas. Su cadáver fue hallado entre los árboles de Tlaxcalantongo, con una herida de bala en el pecho. El destino final de casi todos los grandes líderes revolucionarios, traicionados, asesinados o ejecutados. En México parece que el poder no se cede, se hereda con balas. Después del caos, los nuevos gobernantes, Obregón, Calles y compañía, entendieron que necesitaban una historia oficial para justificar su poder. Así nació el mito heroico de la revolución. El pueblo unido, los mártires justos, los villanos claros. Una narrativa perfecta para construir la legitimidad del nuevo régimen. Los libros de texto limpiaron las manchas de sangre. Los discursos se llenaron de palabras como justicia y patria. Y los monumentos transformaron a los caudillos en santos laicos. Porque nada dice paz y progreso como ponerle el nombre de un asesino a las estaciones del metro. La Revolución Mexicana cambió el rumbo del país, pero no eliminó las desigualdades, solo las transformó. Los nuevos héroes heredaron los mismos vicios de los antiguos tiranos, y el pueblo, una vez más, tuvo que aprender a sobrevivir entre promesas y fusiles. Así que la próxima vez que veas a Madero, Villa o Zapata en los billetes o monedas, recuerda que cada uno lleva una historia de sangre y poder detrás. Pero bueno, al menos ahora sus caras sirven para pagar la cuenta del bar. Y eso, en México, ya es justicia poética.